Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día recibo la visita de Santiago Moquete. El ingeniero Santiago Moquete es una persona bastante conocida en nuestra sociedad, sobre todo cuando se habla de legislación de tierras. En esta noche viene a hablar de tierra, pero tierra que abarca el globo terráqueo. Y nada que tenga que ver con títulos, agrimensura, nada de eso, sino de una filosofía china del Tianxia. Santiago, gracias por estar acá. Gracias a ti, es muy agradable, tenía mucho tiempo que no te veía. Bastante. Nos encontráramos. Y va a ser provechoso. Pero siempre te veo en tu programa, eso, sobre todo la pandemia me hizo acostumbrarme a quedarme en casa de noche. ya no salgo. Te honraste en los paseos noctámbulos. Sí. Menciono el Tianxia. El trago en el clunaco, entonces eso se ha postergado. De todas formas, ya vamos aligerándonos en cuanto a restricciones. A Dios gracias y al trabajo de las autoridades y a la colaboración de nosotros, los que creemos en que la vacuna es lo único prudente en primer orden que debemos hacer y que mantenemos las restricciones necesarias, pues gracias a esos conjuntos, a esos puntos, podemos decir que vamos por buen camino dentro de la situación. Pandemia, sí. Dentro de la situación. Menciono el Tianxia, desglosa ese concepto filosófico, ¿en qué consiste? Mira, tú sabes que China fue un país rico en filósofos, los filósofos orientales, Confucio, Lao Tse, que le dieron al mundo material ideológico para mejorar la vida, mejorar las relaciones entre la gente, y los chinos fueron grandes en eso. El taoísmo que creó Lao Tse es una filosofía de vida interesantísima. Eso junto a su religión, o no religión, porque el budismo no es una religión como tal. El budismo es una filosofía de vida que te enseña más las cuestiones espirituales, más que la religiosidad como tal. O sea, los católicos tienen una religión, y tienen un Dios y tienen una creencia, lo mismo que los árabes con Alá. El budismo no. El budismo es un estilo de vida espiritual para tú vivir en armonía con la naturaleza, con el hombre. Ese es el concepto. De manera que en esa sociedad la filosofía siempre jugó un papel importante. En una de esas dinastías, una dinastía que se caracterizó por su expansionismo, desarrollaron ese concepto filosófico de, independientemente de que en aquella época la expansión era a través de la incursión militar, establecer con los pueblos sometidos una relación armoniosa, que esos pueblos entendieran que ganaban más con tu ocupación que lo que perdían. Y así esa dinastía se caracterizó por su expansionismo. Sin utilizar en ningún momento coerción, actuación del ejército, violencia, eliminando todo ese tipo de lo establecido, de lo normal. Era creando una relación armoniosa, porque siempre recuérdate que cuando el hombre comenzó a ocupar territorios aledaños, que es cuando se comienza a hacer agricultura, Marx y Engels describen muy bien eso. El sistema era invadir un pueblo vecino y traerse los hombres de esclavos. Y ahí nace la esclavitud. Pues ese es el concepto ahora. El gobierno chino ahora tiene un joven filósofo que le ha dado una nueva vida a esa teoría modernamente. Y acaba de producir unos textos, unos libros
interesantísimo sobre eso, que están en cierta medida convirtiéndose en el manual oficial de manejo de los chinos frente a los países con los que quieren es tener una relación duradera, sobre la base de que ese es un concepto de gobernabilidad global, en el cual el comercio, los otros tipos de relaciones jugarán un papel mucho más importante que el militarismo. Ya eso lo sentimos con el concepto que los chinos están desarrollando con la ruta de la seda. Han estado creando un sistema mundial de transporte que conecta ferrocarriles con puertos, todo eso tendente a un sistema de comercio más ágil, más rápido y probablemente más barato. Aunque ahora se dice que el problema que tenemos del costo de los furgones y demás tiene mucho que ver con ellos. Parece que ellos tienen acaparado por alguna razón logística o estratégica una parte importante del flujo de furgones que se estaba dando en el mundo. Bueno, habría que ver, porque hay un retraso de más de 90 días de entrega para carga, pero se justifica básicamente por la situación de la pandemia. No me quisiera desviar del tema, pero quería hacer esa acotación. Sí, eso es lo que se dice, pero tú sabes que ellos se han convertido en el eje de un comercio de cosas baratas que es muy popular. Lo que tú sientes, por ejemplo, en la Navidad, que tiene que salir a buscar una caja de bombillos que tú antes la veías con musiquita y demás y que no hay, todo eso es el resultado de esa parálisis, porque todo eso se produce en China. Todo eso es made in China. Entonces, y es la que viene más barata. Entonces, retomemos el punto. El gobierno chino tiene un filósofo que como misión es una implementación nueva vez de ese método persuasivo. Altancia en el Estado moderno, en el sistema moderno. Exacto. Entonces, aprovecharían, de acuerdo a lo que mencionas, toda esa ruta de miles y miles y miles de kilómetros, la ruta de la seda, para aplicar en base a esas producciones gigantescas, a ese tráfico comercial, porque cruza a través de varios países la ruta de la seda. Entonces, ¿y cuál sería? Va a coger el mundo entero, de una manera o de otra. Y entonces en la práctica, porque te estamos escuchando y atendiendo, porque es algo nuevo para nosotros, podemos decir el tema, pero entonces en esos países donde llegue la aplicación, la implementación, el conocimiento de esa filosofía bondadosa, esa filosofía no violenta, esa filosofía de paz, ¿cómo se aplica? ¿A través del comercio, con dádivas, colaboraciones? ¿Cuál es la manera? Mira, imagínate que, por ejemplo, estos países del tercer mundo, que necesitan mucha inversión, necesitan desarrollo de proyectos, necesitan de todo. Y se le ofrece el financiarle proyectos, por ejemplo. Esa es una forma de poner un pie, es lo que hacía Estados Unidos antes con... ¿Qué fue el Plan Marshall, por ejemplo? Cuando Europa quedó destruida. Fue un plan de Estados Unidos de financiar la reconstrucción de Europa. Entonces, tú sabes que la economía norteamericana en cierta medida está en manos de los chinos. La deuda de Estados Unidos con los chinos es enorme. De hecho, el mayor acreedor del Estado norteamericano es China. ¿Tú recuerdas la crisis económica que generó la burbuja inmobiliaria? 2008.
con Obama. Correcto. Que Obama, el Estado asumió la solución del problema porque fue un gran fraude lo que hubo. Desde luego. ¿Resultado Desde de qué? De que se comenzaron a hacer hipotecas para vender en los mercados financieros porque tenían una línea enorme de recursos que llegaba de China a comprar esas hipotecas. Y entonces el gran engañado ahí era China. Y Obama, para evitarse un problema mundial muy serio, lo que hizo fue que el Estado norteamericano asumió el problema, como lo asumimos nosotros cuando el caso de Banintran, que eso nos creó una crisis económica enorme. Entonces, todos estos países necesitan muchas inversiones. Fíjate cuál es el mandado que le dan los Estados Unidos a nuestro presidente con eso. No me le permita inversiones en muelles, no me le permita inversiones en infraestructura, comenzando a cerrarle el camino, porque eso genera ya una penetración. Después nada más hay que venir con las otras inversiones, fábrica, empleo. Ese es el estilo de este nuevo estilo de conquista o de conquista de los... ¿Y ese método, qué otro imperio lo habría aplicado anteriormente? Yo te diría que con otro enfoque diferente, con otro enfoque filosófico, Estados Unidos se mantuvo, sobre todo en Europa, mantuvo el control de Europa sobre la base de reconstruirla después del desastre de la guerra. Los rusos no, los rusos siempre ha sido conquistas militares. Recuérdate, lo que se llamaron los países de la cortina de hierro fueron países que ninguno hizo una revolución, ninguno. El que más avanzado estaba en ese momento en llevar un proceso revolucionario era Bulgaria con Tito. Es simple y sencillamente, los alemanes invaden toda esa parte llegan a Rusia, el invierno los congela, se retiran y Stalin viene con su ejército y fue pasando por todos esos pueblos y dejando los partidos comunistas o gobiernos militares bajo la tutela rusa hasta Alemania. Estados Unidos muy inteligentemente tiró 200,000 paracaidistas para asegurarse de un pedazo de Alemania, porque si no los rusos se lo cogen todo. Se convirtieron en perseguidos. Exactamente. En lugar de perseguir. Fíjate también lo fácil que se cayeron esos países, porque fueron sistemas muy frágiles en el sentido de que nunca tuvieron el apoyo del pueblo. Fueron dictaduras brutales, resultado de un sistema militar que en lo que se sustentó ese socialismo irreal, porque fue un socialismo irreal. Cuando los alemanes sacaron del poder a Honecker, que fue el último dictador de Alemania del Este, surgieron a la luz pública barbaridades. Y es que en realidad los partidos comunistas en el mundo no entendieron el planteamiento marxista de cómo se iba a llegar al socialismo. O sea, cuando Marx diseña el materialismo histórico, comienza a estudiar desde que el hombre vivió en comunidad primitiva y desarrolla lo que se llamaron los grandes regímenes sociales que ha vivido la humanidad. Y comienza a decir, bueno, en principio fue el comunismo primitivo. Los hombres vivían en comunidad, cazaban, todos juntos, ¿no? Aparece la agricultura. La agricultura crea el primer salto, la agricultura y la rueda, el primer salto en esas comunidades, porque ya el hombre necesitó mano de obra, porque comenzó a sembrar.
¿Y cómo consiguió esa mano de obra? Esclavizando a la tribu vecina. Y la rueda le sirvió para mejorar el comercio, para llevar, en vez de llevar un saquito al hombro al otro pueblo, ya poder llevar 5 sacos en una carreta. La esclavitud fue un gran salto para la humanidad. Todo el desarrollo romano de esa época fue en base al problema de la mano de obra esclava. El cristianismo es que comienza a romper la esclavitud. Los cristianos, con la doctrina de que los hombres eran iguales, pues rechazaban ese sistema. Y la humanidad dio un cambio en que la esclavitud se suavizó, pero no dejó de ser. En el feudalismo el hombre pasó a ser siervo. Seguía siendo semiesclavo del señor feudal. En realidad es la mejor etapa de la humanidad. Y te lo dice un excomunista, que ha sido el capitalismo. El capitalismo que comenzó con la primera revolución industrial, que comienza en Inglaterra, es que marca el desarrollo. Pero el desarrollo, ¿por qué? Porque el capitalismo comenzó a generar grandes riquezas. Pero a la vez, paralelamente, se propiciaban grandes encuentros de guerras. Bueno, eso eran colateralmente los deseos de dominación de los hombres. Pero el capitalismo comenzó a generar grandes riquezas. Y el desarrollo de esas riquezas es lo que iba a permitir en la visión de Marx la socialización. Porque si tú no tienes nada que repartir, reparte pobreza. Ahora, ¿cuál es el primer país que se declara socialista? Comunista más bien. La Unión Soviética. Era feudal. Ni siquiera había llegado al capitalismo. Siempre se esperó que el primer país que iba a hacer ese proceso iba a ser Inglaterra. Porque Inglaterra había tenido ya un desarrollo industrial importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo veía en Cuba, cuando yo iba a Cuba, Cuba era un país que no generaba riqueza. Hubo una involución de su economía. Entonces, si no hay nada que repartir, tú no puedes socializar el hambre. Coge un país como Venezuela, país súper rico, que increíble cómo ha bajado el nivel de vida de los venezolanos a partir de Chávez. Y tú me dirás, bueno, están mejor porque ahora se reparte mejor, tenemos un discurso social, ajá. Hay 7, 8, 10 millones de venezolanos que han salido de su país, que estaban bien en su país, que tenían... Se oye feo decirle, pero en este momento lo que puede repartirse es la miseria. La miseria. Entonces, ese es el problema. ¿Qué entendieron los chinos de la muerte de Mao Zedong? Ese grupo del Comité Central del Partido Comunista Chino, que se habían desarrollado en Europa, Deng Xiaoping, Zhou Enlai, que fue el primer ministro de Mao siempre, hasta que murió, Pen Chen, que fue el alcalde de Pekín, el que era jefe del ejército, que le decían que iba a ser el Delfín, que lo mataron en el lío con la banda de los 4. Bueno, ahora el Alzheimer ya me está atacando. Lo primero que hicieron fue que se sentaron y dijeron, vamos a hacer un estudio de China a 100 años. Como son ellos, que son... Todo lo cogen con calma, ¿no? Eso es parte de la... es que se define entonces primordialmente la decisión del único hijo, entiendo, a partir de ese momento. Cuando ellos hacen ese análisis, dicen, pero es que no hay manera de que nosotros manejemos esta economía con ese crecimiento poblacional, que no se nos coma la economía. Y ahí de que deciden la ley de un solo hijo. Y 30 años después, tienen 600 millones menos de boca de lo que estaba proyectado. Y pudieron crecer. O sea, hicieron un sacrificio, pero surgió efecto. Sí, ese es un aspecto. Pero el aspecto fundamental, ¿qué fue lo que ellos decidieron? Entendieron a Marx y dijeron, vamos a desarrollar el capitalismo. ¿Cómo? Como un capitalismo de Estado. No el capitalismo de los países donde el capitalista individual monta una fábrica, explota un obrero. No. Ahí la explotación
no es del hombre por el hombre, sino del hombre por el Estado. Bien. Y lograron crecer. Y lograron convertirse, a competir con las potencias en lo que a crecimiento económico se refiere. Vamos a una pausa. Vamos a seguir hablando y retomar el punto neurálgico de esta conversación que inicia con el Tiancha, pero esa parte del crecimiento económico de China, con un sistema que podemos mencionarlo capitalista. Capitalismo de Estado. ¿Cómo es posible con tanta restricción de derechos humanos? Esa dualidad. Pero vamos a explicarlo después de la pausa, junto con el Tiancha. Sí. En breve retornamos con el ingeniero Santiago Moquete. Recuerde que es interesante e importante que ustedes y nosotros estemos en comunicación, y qué mejor forma que seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales de la hora 22 están ahí dispuestas, esperando que nos una ustedes a nosotros, nuestras redes sociales. Santiago, el poder captar el que una nación te responda en base a solidaridad que yo le entrego en este momento, siglo XXI, mucho desarrollo, puede tener frutos, dar frutos, la aplicación de una filosofía como la que has descrito inicialmente, del Tiancha. Mira, hay que irse a ver lo que pasó con Estados Unidos en Europa después de la debacle de la Segunda Guerra Mundial. ¿Le dio fruto? Europa se alineó alrededor de Estados Unidos como resultado del Plan Marshall. Y el Plan Marshall fue un plan de inversiones para reestructurar economías que eran economías desarrolladas, que simplemente necesitaban un esfuerzo. Y de ahí en adelante, la parte militar, Estados Unidos la resolvió con la OTAN. El Tratado del Atlántico Norte, que era un acuerdo militar para proteger a Europa del miedo de una Rusia que venía en expansión y muy militarista. De hecho, hoy el mundo el equilibrio del mundo que se generó en esa época se está rompiendo. Porque Europa siempre estuvo detrás de Estados Unidos y Estados Unidos está en una debacle, con un presidente que parece más mongólico que un hombre de Estado fuerte, imponiéndose, ¿no? Pero la debacle que tú mencionas de Estados Unidos no se produce en 11 meses. No, pero se siente que viene. Estados Unidos tiene en la frontera con México 100,000 inmigrantes presionando entrar a su país. Un problema que Trump había resuelto, porque Trump, en un acuerdo con los mexicanos, mudó la frontera para Guatemala. Los inmigrantes llegaban a Guatemala y de ahí se dispersaban. Entre esos inmigrantes ahí creo que se habla de 30 o 40,000 haitianos. ¿Que han venido de dónde? De Brasil, de Chile, de Ecuador, bajando hasta la frontera con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en este momento es un país que tiene serios problemas. Inclusive hay deserción de la gente del trabajo, no sé si porque le siguen dando un cheque después con el problema de la pandemia. Es que el estadounidense también ahorró mucho en esos 13, 14 meses, bueno, porque no tenía en qué gastar, o sea, no iba a restaurantes, no iba a estadios. ¿Tú crees que lo que está pasando de que no han vuelto a los empleos tiene mucho que ver con que ahorren? Lo que iban a los empleos es gente que gasta el dinero
que vive del día a día. Ahí hay un problema serio que no se debe estar afrontando como es. No sé, pero hay un problema serio. Ese es un país que tiene problemas y que eso ha roto el equilibrio mundial, porque Europa siempre estuvo detrás de Estados Unidos y Estados Unidos era el balance de Rusia en aquella época y de China cuando China surgió también, porque se supone que ese era un bloque de izquierda frente al mundo democrático capitalista que capitaneaba Estados Unidos. Eso se ha roto. Y eso facilita mucho esa expansión de China. Cuando tú ves la conferencia de Xi Jinping con Biden, te das cuenta de la diferencia. Y si tú coges los últimos periódicos chinos, se están burlando de la democracia norteamericana y se están burlando del concepto de los derechos humanos. ¿O no es verdad que en Estados Unidos un ratero entra aquí, nos mata y la policía llega y lo cuida más porque hay que preservarle sus derechos humanos y el derecho humano tuyo y mío? O sea, hay un desequilibrio en el enfoque. O sea, ¿tú piensas que hay un exceso de respeto a los derechos humanos en Estados Unidos que le afecta? Yo no creo yo no creo que haya un exceso. Yo creo que hay un malentendido de los derechos humanos. Nosotros acabamos de ver una crisis en Estados Unidos, resultado de que un negro que era traficante de droga y de dólares falsos, que está en un negocio, estafando el negocio, pagándole con una moneda falsa, la policía lo apresa, se revela, le ponen un policía le pone el pie en la espalda, parece que tenía alguna deficiencia orgánica y se muere, y eso crea una crisis, y ese negro es un héroe ahora. Tú encuentras por donde quiera un póster como que un santo varón, un delincuente. Entonces, algo pasa, por decirte un caso, ¿no? El irrespeto a la policía. O sea, hay un problema en esa sociedad que está haciendo que involucione en vez de evolucionar positivamente. Y eso es lo que los chinos, la prensa china está relajando, usando chanza con eso. O sea, es una situación preocupante. Y en el caso de Xi Jinping, es un hombre bastante hábil, un hombre muy hábil. Es fácil admirarlo inclusive. Y con criterios muy claros. De hecho, tiene la facilidad ya de repostularse cuantas veces lo desee. Exactamente. Y ellos estaban limitados a permanecer no más de 10 años dirigiendo la República China. Él ya no tiene límites. Bueno, en el sistema, en los sistemas de tipo socialista, el secretario general del partido, que ordinariamente maneja el gobierno, tiene la libertad de ser eterno. Así fue Stalin, así fue Fidel en Cuba. Entonces, en China lo mismo, el camarada Mao tuvo hasta que se murió. Inclusive, el camarada Mao estaba inhabilitado. Yo fui dirigente del 14 de junio. Después de la guerra, cuando nosotros pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, el partido mandó militantes a China, a Cuba, a muchos lugares, a ver las revoluciones y a entrenamiento. ¿Entrenamiento incluido militar? Incluido militar. Por ejemplo, en Cuba era prácticamente entrenamiento militar. Ya en esa época Camaño se había trasladado a Cuba. Pero en China, bueno, la gran división del 14 de junio vino de ese viaje. Porque los grupos que vinieron de China y los que estaban en Cuba inmediatamente entraron en conflicto. Ahí fue que se comenzó a hablar del foquismo, de que era malo, las teorías de Debrey, y aquello generó una división. El 14 de junio se dividió como en 5.
un grupo se fue al Pacoredo, otro grupo se fue al MPD, de donde había salido el Pacoredo. Se creó la línea roja en ese momento y aquel partido casi desapareció. Pues lo que te contaba era que los compañeros que fueron en aquel momento vinieron eufóricos de haber estado con el camarada Mao. Había un compañero. O sea, literalmente estuvieron juntos, lo conocieron. Lo conocieron. Ya. Sí, eso era lo que nos decían, que lo conocieran. Entonces, y es verdad, lo conocieron. Pero nunca nos dijeron la verdad de lo que vieron del camarada Mao. Oh. En ese momento ya el camarada Mao estaba muy decrépito. Muchos años después, yo soy director de estudio del Instituto Agrario Dominicano, ya en el gobierno de don Antonio Guzmán. Voy al IAD como asistente de Fran Rodríguez y estoy creando unas unidades de captación de tierra para reforma agraria, donde nombrábamos un agrimensor, un abogado y un equipo que se encargaba de eso. Y nombro a mi amigo Florentino, que era abogado en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. Florentino fue uno de los que fue por el 14 de junio en esa época a China. Y se encontró con Mao y lo saludó y todo eso. Exactamente. Bueno, entonces, ya yo que había roto con la izquierda y entendía ya que, sobre todo con la experiencia de Cuba, yo prácticamente comienzo a entender que esas sociedades no eran viables en Cuba. Pues lo vi. O sea, yo no quería para este país la situación en que yo veía a los cubanos, por más que me dijeran que tenían educación y que tenían salud y que tenían una serie de cuentos. Bueno, pues esa noche yo invito a cenar, yo te estoy hablando como del año 79, quizá el 80, invito a cenar a Florentino, me quedé en San Francisco, y le digo, Florentino, dime la verdad, ¿qué fue lo que ustedes vieron? Entonces me cuenta, en el gran salón del pueblo, salón enorme, ponían las delegaciones en fila y Mao salió por una puerta haciendo un gesto de aplaudirse él mismo, porque de esa manera escondía un problema de mal de Parkinson que tenía. Pasó frente a todos y entró con una enfermera detrás. Wow. Eso fue lo que ellos vieron de Mao. Pero claro, en aquella época con la euforia, estuvimos con el gran camarada, el gran timonel. Entonces, son eternos. Y en la medida en que degenera el líder, que no se renueva, degenera el gobierno. Eso pasó con Stalin. Y ordinariamente, en la medida que el líder degenera, esos estados militares se hacen más agresivos contra los ciudadanos. Porque entonces necesitan más control para poder mantener. Porque ordinariamente pasa lo que pasó con Mao. Hay un anillo que lo tiene como alcín campeador, que lo mantiene vivo y presente cuando no pueden. Entonces, Santiago, ¿piensas o estás convencido de que China en esos momentos, fuera de su hegemonía comercial, le interesa tener paralelamente hegemonía política al más alto nivel? Claro. Y a diferencia de cómo se conseguía esa hegemonía en la época de la Segunda Guerra Mundial, que era a través de los partidos comunistas, ahora le queme otro, el comercio, la inversión. Eso es lo que han aprendido de esa filosofía del Tancia, que viene de la famosa dinastía de Zhou de hace 2 siglos, hace 2 milenios atrás. ¿Y dónde puede haber China avanzado en ese aspecto hasta ahora? Bueno, lo primero tú tienes que ver lo interno. China es enorme. En China hay varias nacionalidades diferentes. Por ejemplo, hay mongoles, hay otras nacionalidades que están en armonía con el sistema. Tú no sientes disidencia, tú no sientes que hay un grupo en una provincia que se está levantando en contra.
¿no? Ellos, como sucedió con la Unión Soviética. Exactamente. Ellos están equilibrando las inversiones y llegando a todas partes con su plan de desarrollo. Y hasta ahora hay una armonía casi perfecta en el sistema. Ellos están, el país va caminando hacia adelante. ¿Qué hay? Bueno, la clase obrera, los trabajadores no tienen alto salario, pero tampoco lo necesitan, porque el Estado suple colateralmente muchas de las cosas que, por ejemplo... ¿Qué facilidades tiene un ciudadano chino normalmente? ¿Qué? Facilidades por parte del Estado. Bueno, vivienda. Esa gente ha construido viviendas. Bueno, ya tú ves que son ciudades que en los últimos tiempos se han llenado de edificios enormes. No son viviendas de lujo, son viviendas donde la gente puede vivir, donde la gente puede estar. No piense que es como la vivienda de un burgués en las otras partes del mundo, sino una vivienda para una familia adecuada. Tienen transporte, tienen toda una serie de facilidades, porque el Estado ha desarrollado mucho el país y la construcción. ¿Y la clase media tiene buenas expectativas? Sí, porque para la clase media se ha abierto, fuera del control que tiene el Estado de las empresas, un mundo de posibilidades de negocio, colaterales. Y con ese mercado tan grande de tanta gente, cualquier negocito que es inventivo, de gente emprendedora, se desarrolla. Todavía ellos no están regulando mucho eso, pero lo van a hacer. Además, China ahora tiene que abocarse a mejorar la calidad de los productos, que son muy malos. O sea, tienen que entrar ahora en una fase interna de mejoramiento. Si ellos piensan comerciar con el mundo, tienen que mejorarlo necesariamente. Ojo, en Europa ya todas las bicicletas son hechas en China. Han quebrado, han creado una merma, por ejemplo, en el mercado de bicicletas hechas en Alemania, en Francia y en otros lugares, porque se consiguen por la mitad del precio. Como siempre. Porque se sigue manteniendo una mano de obra muy barata, muy mal paga. Un obrero alemán gana 3 veces lo que gana un obrero chino. 3 o 4. Tiene mucho más facilidades y mejores condiciones de vida. Pero eso es en el mundo de hoy. No se sabe lo que pase mañana. Hay mucha preocupación en Alemania con la irrupción de los productos chinos en los mercados de ellos, y están tomando medidas proteccionistas. Ese proteccionismo al comercio es lo que ha generado la Grande Guerra. Fíjate que cuando estaba Trump insistía en ponerle impuestos a China y había esos diferentes que pensábamos que en cualquier momento podría explotar un conflicto. Todos los conflictos grandes que ha tenido la humanidad comenzaron por eso. Y en esa especie de respeto a la nación que Trump enarbolaba en contra de la facilidad con que China hacía negocios con Estados Unidos, a costa de Estados Unidos, ¿dio resultado para Estados Unidos? Bueno, ve en Nueva York o en cualquier país a los negocios y tú te vas a dar cuenta que casi el 80% de la mercadería es made in China. Entonces, o sea, los otros no tienen capacidad de competencia en esas baratijas. Hay otra cosa. Estados Unidos produce tecnología, que es otro mundo. Estados Unidos inundó a China con todas esas comidas, redes de comida rápida, maquinaria para fábrica, pero ya ellos la están fabricando también.
Bien, vamos a seguir con temas similares después de la pausa. Interesante el conversatorio que estamos teniendo en esta noche con Santiago Moquete. En breve retornamos. Bien, conversando entre la pausa con Santiago Moquete de cosas interesantes. En esos momentos hay un nuevo gobierno, puede decirse, en Estados Unidos que corresponde al Partido Demócrata. Tienen esquemas, estilos distintos, sobre todo en el manejo internacional de cómo manejarse. En el comercio, ¿piensas que este grupo demócrata que rige hoy la nación norteamericana puede tener mayor avance frente a China, o piensas que podría ser China quien se sobreimponga en negociaciones con los demócratas? Mira, tú recuerdas que en los años 70 Kissinger convenció a Nixon de que establecieran una relación con China porque iba a ser beneficioso para la economía norteamericana. Sí, tuvo esa visión desde ese tiempo. Y viajaron a Estados Unidos, de Estados Unidos a China, y se estableció una relación comercial muy interesante en que Estados Unidos llevó masivamente tecnología norteamericana a China. Entonces se establecieron las grandes cadenas de comida rápida, los McDonald's, y la industria china, que es industria estatal, porque en China no hay empresario privado, no hay fábricas privadas, todo es del Estado. En esa alianza se favoreció mucho de la tecnología norteamericana. Tecnología que ellos comenzaron a reproducir, porque ellos son unos grandes copistas. O sea, igual que los japoneses en los años 60, que copiaban hasta los diseños de los carros, luego desarrollaron su tecnología propia, ¿no? Entonces, todo el avance chino industrial es empuje norteamericano, es tecnología norteamericana. Pero ya ellos llegaron a un punto de romper esas amarras. El sistema educativo chino está produciendo genios en serie, porque los niños desde pequeños lo meten en un tren de estudio y de incentivo para el que estudia, investiga, incentivo. Esos niños, me decía a mí un canadiense que estaba casado con una china, que le preocupaba y que iba a sacar su familia de China, porque lo levantan a las 5 de la mañana y todavía a las 10 de la noche están trabajando. Entonces, todo eso ha ido generando un hombre enfocado en el estudio, enfocado en la producción, enfocado en la inventiva, que ha contribuido mucho al avance tecnológico y al desarrollo de ese país. Que eso hay que verlo. Hay que verlo, cómo ese país, el crecimiento se ve, se nota. Todos los días nuevos edificios, todos los días nuevas carreteras, el puente más largo, todo lo que tú te imaginas en tecnología lo está desarrollando esa gente de una manera o de otra. Entonces, ya ellos están en condiciones de soltar amarras. Ahora, tienen ellos que recomponerse para mejorar mucho el producto que exportan, que todavía la calidad sigue siendo cuestionable. Tú te encuentras un bolígrafo, este bolígrafo es chino. Un Montblanc te cuesta 2.500 pesos, que es casi igual. Ese debe haberme costado 400, 500. Pero después tengo que botarlo. No, y a legua se ve la diferencia del original, por ejemplo. Bueno, pero escribe. Es que sí, funciona. Es que, claro, quizá el lujo de un Montblanc, pero escribe.
Pero probablemente cuando tú le vas a cambiar El repuesto. el repuesto, tiene que botar lo que no encaja. O sea, todavía ellos tienen mucho problema con la calidad de la producción. Entonces, eso tiene que ser el resultado de un nuevo enfoque. En el segmento anterior te preguntaba sobre la clase media china. Me decías que tenía buen empuje, que era una clase en crecimiento, pero entonces ahora mencionas, y que lo sabemos, las empresas en China son total propiedad del Estado. ¿Cómo entonces surge fortaleza en clase media si el empresariado no es tal que el gobierno? Ok. Cuando hablamos de empresa, hay un sector industrial, que es el sector que desarrolla el crecimiento capitalista, que es el sector que produce manufactura, que produce, vamos a llamarle, valga la cacofonía, productos para el mercado. Y hay un sector periférico donde la clase media, que se llaman, vamos a decirle, servicios, restaurantes, cosas que apoyan a la producción, que lo hacen la mediana empresa, pequeña empresa. Ya. Todo ese sector se está desarrollando mucho, al amparo del grande, porque es un sector que está metido abajo y que ellos han dejado que se desarrolle. En algún momento quizás lo van a controlar. O sea que los servicios sí puede haber propiedad individual. Exactamente. Y entonces por ahí es que, y los servicios, imagínate, con tantas personas que hay, pues tienen gran cabida. Y hay una enorme cantidad de millonarios metidos en esos servicios. Porque es que es un problema de mucho volumen. Es un mercado enorme. Tú te metes produciendo botoncitos a mano y encuentras a quién vendérselo. Entonces, ese sector, ahí está la clase media, creciendo mucho. Eso pienso que políticamente va a ser un problema para ellos en el futuro. Ahora no lo es todavía. Ahora lo que ellos lograron fue aprovechar el empuje tecnológico que le dio Estados Unidos con aquellos acuerdos del año 70, que lo montó en modernizar su capitalismo, su capacidad de fabricar cosas. Mejoró mucho su tecnología. Entonces, después tendrán que regular esa clase media que podría convertirse, desarrollarse demasiado y competir con el capitalismo de Estado, competir con el desarrollo industrial que lleva el Estado. Al Estado dominicano, ¿le puede convenir tener buenas relaciones comerciales con China o ampliarlas? Yo pienso que sí. Y el gobierno tiene que ver muy bien entre si inclinarse y permitir las inversiones China, aunque sea con un control. Porque a nosotros no es que nos va a perjudicar. El problema es para Estados Unidos, no es para nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es aprovechar eso hasta donde podamos. Pero ya hay un stop por parte del gobierno, bueno, en limitación de renglones que ellos pueden invertir o en Exactamente. cuáles no pueden invertir. Y ellos están aquí dispuestos a invertir. En este momento están tratando de hacer una cámara de comercio dominico-china, varias, con el fin de establecer relaciones Ya. con los comerciantes dominicanos. Pero Roberto Santana preside la Cámara de Comercio. Hay una, Sí. sí, ellos están tratando ahora de hacer una de Beijing, están tratando de hacer varias. Entonces todo eso puede redundar para el empresariado dominicano la posibilidad de muchos beneficios. Bien, Santiago, muchas gracias por haber hablado temas tan interesantes, que estoy seguro el televidente pues no se ha movido ni un minuto de ahí. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti y estamos listos para la próxima, pero hablando del tema que yo sé que de tierra, tú me sacaste de... En ese momento sí, que hay mucha tierra Porque por esto donde fue una cortar. conversación tangencial en un restaurante Sí. que te interesó. Sí, pero lo desarrollaste de manera muy eficiente y amena sobre todo, y didáctica. Señores,
Santiago Moquete fue el invitado de la hora 22 en el día de hoy. Hasta mañana, si Dios quiere.